conscientes de la transformación que Dios ha hecho en la vida de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos que dar estos pasos, porque tristemente muchos cristianos dan ese paso inicial, reciben a Cristo en su corazón, pasan aquí al frente y dicen: soy cristiano, tengo la vida eterna, Cristo está conmigo, y ahí se quedan como a la puerta, a la mitad del camino. Y vemos pasar los meses y los días y los años, y la persona sigue siendo igual, con sus temores, sus inquietudes y sus debilidades, como si nada hubiera sucedido. No experimentan lo que en verdad es la vida cristiana. Y esto es lo que Dios quiere a través de estas series, a reforzarnos en que sepamos verdaderamente quiénes somos, ¿verdad? Porque Él lo ha definido. Y entonces llegaríamos al punto, reconociendo que es Jesús y quién es Jesús. Te preguntaría: ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa, verdad? Porque al final de cuentas, algo que dijimos, Jesús es el Rey, es soberano, el Dios del universo. Lo quieras creer o reconocer o no, eso es Él. Y entonces te diría: ¿para ti lo es? Porque eso transformaría, cambiaría toda nuestra existencia. Porque pudiera ser que sí, Jesús es mi Señor, y puede ser como un símbolo. Es como en Inglaterra, existe una reina. ¿Sabe que la reina principalmente es un símbolo? Se le pone una corona, y qué bonita corona y costosa corona. Pero quien ejecuta realmente todas las acciones es un parlamento. Y entonces a veces así como, ¿sabes qué? Nosotros venimos a Cristo, nos ponemos la corona, reconocemos en Jesús, pero ahora sí: Jesús, déjame que yo soy mi propio parlamento y tomo mis propias decisiones. Pareciera que así queremos vivir, aun y cuando lo hagamos en forma inconsciente. Por eso es importante, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida hoy aquí? Y es lógico que tenemos que comprender: si Dios es el soberano Rey, si Jesús es quien es, entonces tú y yo tenemos que someternos a esta palabra. Da miedo en nuestro entorno. Nadie quiere someterse a nadie. Debemos someternos lógicamente a Dios, a sus órdenes, a su soberanía, a su reino. Por eso es importante lo que vimos. Si usted no estuvo hace 2 domingos, ahí está en las redes, es gratuito. Usted puede volver a escuchar o puede ver la predicación de ese día, para que esté seguro de tener estos principios fundamentales, ¿sí? Algo que hemos venido estudiando en el versículo 13 de Colosenses 1 nos dice lógicamente que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿se acuerda? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Somos súbditos de una monarquía absoluta. Y Dios nos ha dado el derecho, porque nos ha dado Dios el derecho, para escoger en qué reino queremos vivir. Se nos ha dado una nueva ciudadanía, pero la puedes ejercer o la puedes rechazar. Y el problema es que si no conocemos a Dios y no sabemos cuál es nuestra identidad, por lo tanto, vamos a andar viviendo la mayoría de nuestro diario vivir fuera del reino de Dios, fuera de lo espiritual, y nada sobrenatural estaremos experimentando. Esto es lo que hemos venido instruyendo, enseñando, aprendiendo a lo largo de los meses. Pero vamos entonces viendo lo que nos dice Dios a través de nuestro pasaje de hoy. Y vamos a desarrollarlo a través de 5 puntos para facilitar el aprendizaje. 5 puntos. Lo primero, lo que éramos antes. Número 1, lo que éramos antes. Y si lo vemos ahí en el versículo 21, dice que éramos en otro tiempo extraños y enemigos. Eso éramos, ya no somos, eso éramos, extraños y enemigos. Inclusive, le comentaba ahorita, si se va usted adelante tantito, hay una carta que Pablo escribe a Tito, así se llama Tito la carta, 3:3, Tito el capítulo 3, versículo 3, está un poquito más a su derecha. Mire lo que dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, aunque a veces seguimos siéndolo, ¿verdad? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Aquí Pablo a Tito se lo pone más agresivo. El otro nada más éramos extranjeros, ¿sí? Y enemigos, así como muy ligero.
pero en realidad tenemos que darnos cuenta del significado verdadero, ¿sí? No se trata al mismo tiempo de estar continuamente recordando, no, es que yo vieras todo lo que he pecado. Tampoco se trata de vivir en este extremo, pero si no reconocemos de dónde nos sacó Dios, poco vamos a apreciar y valorar lo que tenemos el día de hoy. No sé si le ha tocado escuchar personas que de repente quieren dar su testimonio. Le ha tocado, pasa la persona a dar su testimonio y empieza a platicar de su pasado. No, y hasta se emocionan. Yo antes era un sicario y al que se me ponía enfrente yo le daba con la derecha y con la izquierda y pum, 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 y balazos y la droga y mujeres. Y vine a Cristo y ahora soy cristiano. O sea, no sé si me doy a entender. Tampoco se trata de andar resaltando lo que éramos. No lo debemos olvidar, pero no se trata de estar resaltándolo. Tenemos lógicamente que no olvidar de dónde nos sacó Dios. ¿De dónde te sacó a ti Dios, mi hermano? Mire, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan encontramos ese famoso pasaje del paralítico en Betesda, el estanque de Betesda. Nos dice ese pasaje, usted puede leerlo en casa con más tranquilidad. Nos dice que lo que sucedía es que era un estanque en Betesda, lógicamente, con un portal con muchos arcos, y la gente enferma se acostumbraba a acomodar ahí, y estaban lo que ellos creían, que de repente iba a venir un ángel, iba a mover el agua, y el primero que se metiera al agua después de que el ángel lo movió, quedaba sano de su enfermedad. Y ahí había de todos, ciegos, cojos, mudos, de todo lo que te puedas imaginar, pero entre ellos había un hombre que llevaba 38 años de estar paralítico, y ahí había estado esperando la oportunidad. Nada más que todos sabemos, ¿verdad?, que un sordo corre más rápido que un paralítico, ¿verdad que sí? Es que yo creo que estaba difícil, tendría que encontrar otro paralítico más lento para que pudiera ganarle. El chiste está que llevaba 38 años. Insisto, usted puede ahí leer, me estoy refiriendo a Juan 5, está en casa. Y entonces Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Así, Jesús, esta preguntita está como muy absurda. El chiste está que al final de cuentas Jesús, una vez que dialoga con él, y vámonos a Juan 5, ahí sí vamos al versículo 8, no lo vamos a leer toda la historia, pero Jesús le da una orden. Y le dice, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y muévete. Levántate, toma tu lecho, ¿verdad? Y anda. Y dice que al instante, no fue un proceso de sanidad que dijera poquito a poco, no, al instante dice el versículo 8, ¿sí? Aquel hombre fue sanado. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que Jesús le dijo, tomó su lecho y anduvo. Y luego, como entre paréntesis, a propósito, era día de reposo. Ahora, el día de reposo no debían cargar nada, por eso nos estás resaltando. Y entonces, en el versículo 10 continúa diciendo, yo quiero que te imagines, aquí está este hombre, está paralítico, 38 años, viene Jesús y Jesús le dice, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y muévete. El hombre al instante se levanta, empieza a caminar, toma su lecho. Yo no me hubiera llevado el colchón. Yo ¿para qué quiero un colchón de 38 años? A lo mejor me lo acababan de regalar. Yo no sé, yo ¿para qué quiero un colchón? Es más, ¿te puedes imaginar lo raro que se veía un hombre exparalítico con su colchoneta en la mano caminando por la ciudad? ¿No? ¿Te puedes imaginar? ¿Y este loco no tendrá dónde dormir? Yo quiero que veas lo que está aquí sucediendo, y provoca que los líderes religiosos, dice que los judíos le dijeron, es día de reposo. Es día de reposo, no te es lícito, está prohibido que andes cargando tu lecho. Y yo me pregunto, ¿por qué entonces el exparalítico, a pesar de que estaba prohibido, a pesar de que era incómodo, a pesar de que pudo haber provocado burla, él andaba cargando su lecho? Y me pregunto también, ¿por qué Jesús, al haberlo levantado, por qué le dice, llévate tu lecho? A lo mejor hubiera dicho, ¿sabes qué, Jesús? Mejor aquí lo dejamos para los que no tienen dinero. A lo mejor va a llegar otro que no tiene para su colchón, su colchoneta, y pues se la dono, yo soy muy altruista, ¿verdad? Y va caminando, insisto, ¿verdad? Y le dijeron, ¿sabes qué? De alguna manera, ¿por qué estás así? Dices que la persona que me sanó me lo dijo. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? ¿Quién es el que te lo dijo? ¿Quién te dijo?
Y yo me he preguntado, platicaba hace tiempo con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué Jesús haría que este hombre sano, que ya puede hasta brincar y correr, ahora tiene un objeto, un colchón, una colchoneta, un lecho, no sé cómo le quieras llamar, en la mano que le permite, digo, que no le permite moverse con toda la libertad que a lo mejor quisiera, que es incómodo andar cargando el lecho, que provocaría burlas, críticas y ataques? Y yo creo que es esto. Dios, en este caso Jesucristo, no quería que este hombre se olvidara de dónde había salido. Es más, me atrevo a pensar que este exparalítico nunca más regresó al estanque, pero en su casa tenía un colchón que le recordaba lo que él había sido antes. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tienes tu colchón? Y no me refiero literalmente. ¿Tienes esa colchoneta que te recuerda? ¿Tienes ese no sé, idea en tu mente de dónde te sacó Dios? Porque el problema radica en eso. Si yo no veo con claridad de dónde me sacó Dios, poco voy a valorar lo que ahora me ha dado. A lo mejor hasta siento que he perdido más. ¿Conoce gente que así dice, no, es que ahora desde que soy cristiano me va peor? O para ser como los sonorenses me va más peor. Y sí. Si me doy a entender, es bien importante. Yo digo, ¡ay, Jesús, qué lindo eres que hasta estos detalles los visualizas en este hombre! En pocas palabras, exparalítico, olvídate de Betesda, pero no te olvides de la condición en la que estabas. No te olvides de esa condición. Y conviene que tú y yo recordemos de vez en cuando de dónde Dios nos sacó. ¿Qué es lo que éramos antes? Y aquí nos está diciendo, nos dice que éramos extraños y enemigos. Y fíjese que extraños, la palabra original se refiere a separados, solos, aislados, destituidos, podríamos decir. Como dice Pablo a los Efesios, alejados de la ciudadanía, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Eso éramos tú y yo, sin esperanza, sin Dios. Es tu colchoneta donde dice continuamente, no tenías a Dios. Vivías como querías vivir. Es importante. Antes así vivíamos excluidos, alejados, sin poder tener una relación personal íntima con Dios. Estábamos imposibilitados, estábamos, como dice Romanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados, apartados. Y no solo estábamos destituidos, solos, apartados, éramos enemigos de Dios. La palabra de Dios nos dice que sin Cristo estábamos en enemistad con Dios. A lo mejor tú nunca te peleaste con Dios, pero espiritualmente estábamos en enemistad con Él. Esa es nuestra condición. Y número 2, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Dios hizo? Y nos dice el mismo versículo 21, nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado. Estábamos en enemistad, ya no estamos. Reconciliado, ya no estamos en enemistad. Inclusive lo vemos también en la carta a Tito, ahí en el capítulo 3, pero al versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Manifestó su bondad como Salvador para ti y para mí. Extendió su amor para todos, nos salvó. Pero no solo nos salvó, nos dio un sentido, nos dio un propósito. No sé, pero los animales, el desarrollo de los animales está controlado por una capacidad o un instinto divino. No razonan, es un instinto puesto por Dios. Pero tú y yo fuimos creados por Dios, ¿sí? Precisamente para jugar un papel muchísimo más importante en nuestro crecimiento espiritual. No es nada más dejar que todo lo haga Él, tenemos una participación nosotros. Nos dice Efesios 2:10 que somos hechura de Él y que fuimos creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas.
Es muy importante. No somos salvos por las obras, pero una vez salvos debemos vivir obrando, diríamos. Antes, lógicamente, andábamos haciendo puras malas obras, es lo que nos dice ahí Colosenses 1:21. Andábamos en malas obras, ¿sí? Influidos por el ambiente, por el entorno, por nuestra cultura, por los maestros, por la escuela, por nuestros padres, por nuestros amigos, influidos y hacíamos todo eso. Mis hermanos, ningún cuidado ni nutriente va a poder convertir un tulipán en una rosa, nada. Los nutrientes podrán provocar que el tulipán sea una flor hermosa, pero no lo van a convertir. Necesitamos lógicamente comprender que Dios ha dado un sentido y un propósito a nuestra vida, es un propósito espiritual, y entonces nos conlleva una responsabilidad tuya y mía. Tenemos que responder. Número 3, ¿cómo lo hizo? También nos dice el pasaje. En el versículo 22 nos dice, en su carne por medio de la muerte. Fue a través del sacrificio de Cristo, no porque lo mereciéramos, como ahorita acabamos de decir, no por obras, ¿verdad? No porque nos hayamos portado bien, ¿sí? No es eso. Pero necesitamos comprender esta realidad, es bien importante. Hace algunos años compartía yo con ustedes una anécdota de una realidad. En Estados Unidos existía la esclavitud. Y el 18 de diciembre del año 1865 salió un decreto donde abolía la esclavitud. Quedaba completamente abolida la esclavitud en los Estados Unidos. Y entonces te preguntaría, el 19 de diciembre, o sea, un día después, ¿cuántos esclavos legalmente habría? Ninguno, porque había sido abolida la esclavitud. Pero lo triste es que ellos seguían siendo esclavos. Seguía existiendo esclavos. Aun y cuando el decreto decía que estaba abolida la esclavitud, seguían existiendo los esclavos. Y en ese estudio que hacían algunos sociólogos, me llamó mucho la atención por el paralelismo en nuestra vida cristiana. Los patrones que no querían soltar a los esclavos serían en nuestra similitud al diablo que no quiere soltarnos. Éramos sus esclavos y fuimos libertados por la sangre de Cristo. Y entonces, dicen en el estudio que le comento, decía, primera acción que tomaron los dueños, los patrones, mientras ellos crean que siguen siendo esclavos, la abolición no tendrá ningún efecto sobre de ellos. Ya no había esclavitud, pero ellos no lo sabían, ¿sí? Ya no existía el derecho legal sobre los esclavos, pero ellos no lo sabían, no estaban enterados. Entonces ya no se los digas, ya salió el decreto, pero escóndelo, que no se enteren que existe. Y yo creo que así es como nosotros, muchos cristianos, no saben que el decreto que estaba en nuestra contra quedó anulado y que hay un nuevo decreto a nuestro favor que nos declara libres del pecado. Y cuando no sepamos eso, vamos a seguir viviendo siendo esclavos del pecado, porque no sabemos que ya no lo somos y seguiremos viviendo igual. Pero luego entonces empieza a correr la voz y entonces toman una segunda acción. Y dijeron, no se puede evitar que escuchen y sepan la verdad, pero sí podemos evitar que la comprendan. Podemos evitar que la comprendan, que crean que es un malentendido, que van a ser libres un día, todavía no, un día, sí. Y otra vez, entre cristianos creo que esto es, no hemos comprendido verdaderamente el privilegio o los privilegios que hemos obtenido por la libertad que Cristo nos hizo libres. Y es lo que seguían siendo esclavos, y tú y yo a veces seguimos siendo esclavos. Y conforme esto se fue corrigiendo, entonces llegaron a otra acción más. Dijeron, vamos buscando hombres esclavos o que estaban siendo esclavos que tengan don de convencimiento, persuasivos, convencidos que siguen siendo esclavos, y para que ellos empiecen a platicar con los demás. Que al interactuar con los demás digan, ¿sabes que toda nuestra vida hemos sido esclavos?
¿sí? Vamos a seguir haciendo lo que hacen los esclavos, y creo que como cristianos también se aplica en nosotros. Viene gente y dice, no, ¿sabes qué? Es que todavía no estás completamente libre del pecado. Y son gente que a lo mejor habla muy bonito, ¿verdad? Como cristianos que hemos vivido en pecado, pensando entonces que es normal seguir viviendo así. Por eso es importante. Y luego, su último recurso: si haces lo mismo que has venido haciendo y te sientes igual, así como esclavo, entonces lo más seguro es que seas un esclavo. O sea, si haces lo que hace un esclavo, ladras como perro y mueves la cola como perro, pues has de ser un perro. Entonces decía, ¿sabes qué? Si haces lo que hacen los esclavos y vives como esclavo y crees que eres esclavo, pues de seguro eres un esclavo. Igual, entonces así somos en nuestra vida cristiana. Venimos de una vida de pecado y pensamos que entonces seguimos siendo esclavos del pecado. Por eso es importante conocer estas verdades. Entonces, como esclavos que ya no somos esclavos, escuchamos las buenas nuevas, recibimos con gozo, revisamos la validez del decreto de libertad, asegurándonos de su validez, de su veracidad, y entonces descubrimos que fue emitido el nuevo decreto por la más alta autoridad que puede existir en todo el universo. Y ese decreto es a nuestro favor, porque había un decreto en nuestra contra. ¿Se acuerda? En Colosenses 2:13 nos dice que el acta de los decretos que nos era contraria, el acta de los decretos que nos declaraba esclavos, dice, quedó clavada lógicamente en la cruz. Me refiero a Colosenses 2:13 y 14, 15 también. La clavó en la cruz y dice, y despojando a los principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Lo crees, mi hermano? ¿Te das cuenta de dónde te sacó? ¿Cómo te sacó? Y que ahora ese decreto está a tu favor, y como resultado, es más, ese decreto, ¿sabes qué es? Es el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo, que te declara libre precisamente en Cristo. Y como resultado, entonces, somos transformados. Somos transformados. Ya no confiamos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Ahora confiamos en la verdad del decreto. Por eso es importante que conozcamos la verdad del decreto. Y yo quiero, mire, a veces pensamos en que cuál es el arma número uno, que el diablo, que la manera. Mire, el enemigo lo primero que va a hacer es que no tengas ganas de leer la Biblia. Me sorprende darme cuenta de cuántos cristianos viven con una dosis mínima de un versiculito en la mañana de la Biblia a lo mejor. Aquí está la verdad de qué somos ahora, quiénes somos ahora. Es urgente que nos metamos en ello. Y no podemos por nosotros mismos. Así que si queremos madurar, debemos entender la diferencia entre lo que Cristo hizo por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. Una parte Él, nuestra parte nosotros. Número 4, ¿para qué lo hizo? Puede decir, bueno, yo estaba en delitos y pecados, me libertó, ¿verdad? Me redimió. ¿Cómo? Lo hizo a través de Cristo. Y dice, bueno, ¿y para qué? ¿Sí? Versículo 22 dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mis hermanos, sin esta labor transformadora de Jesucristo a través de nuestra fe, nunca podríamos nosotros estar delante de Dios. Es solo a través de Jesucristo. Por eso dice 2 Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, Dios lo hizo pecado, ¿sí? Dios lo hizo pecado precisamente para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Dios nos ve como justos. En Cristo Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Inclusive he usado una ilustración en otras ocasiones en donde podemos hablar de un cristal, o de una pantalla, o de algo que está limpio. Tú puedes voltear y decir, bueno, la pantalla está limpia, y dirías, sí, está limpia.
Bueno, el que esté limpia quiere decir que siempre ha estado limpia y que nunca se ha ensuciado. No, solo quiere decir que ahorita está limpia. ¿Por qué? Porque fue limpiada. Ese es el concepto. No se trata de que si tú nunca has pecado, además te sacó del pecado. La ventaja es que ahora cuando vienes a Cristo, Él te rescata por su sangre. Ahora Él, como precisamente Dios te ve justificado, como si nunca hubieses pecado. Si pecaste, no te hagas, pero te ve como si nunca hubieses pecado. Esta es precisamente la gran diferencia en Cristo. Y 5, diríamos, bueno, y al final de cuentas, número 5, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Y el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, se fija el decreto, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que tú y yo tenemos que hacer es permanecer fundados, firmes en la fe, en la profundidad del conocimiento de Dios. Y otra vez la palabra de Dios es la que nos permite esa profundidad y transformación que viene no solo por el oír, sino al aplicar a nuestra vida, aplicar las verdades del evangelio. Es nuestra parte. Buscar intimidad. Buscar acercamiento, constantes. Como decía Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No debemos ser inconstantes. Tenemos que permanecer firmes. Otra vez, no con temor. La diferencia está en que no me acerco a Dios miedoso, con miedo a que me vaya a golpear o castigar. Me acerco a Dios reconociendo quién soy y cuánto le necesito. Esa es mi parte. Y no podemos permanecer quietos, estables, iguales como hemos venido, mucho o poco, si no reconocemos de dónde nos sacó Dios. Y yo vuelvo a preguntarte, ¿de dónde te sacó Dios? ¿En dónde estabas? Y Dios te ha traído hasta aquí. Ahora, cerremos. Bien importante, si estás aquí en esta tarde y tú no has dado este primer paso de entregar tu vida a Cristo, o sea, lo primero que tienes que hacer no tanto es creerle todavía a Dios, tienes que creer en Dios. ¿Se acuerdan? Lo hemos estado estudiando. Hasta me dio gusto que el pastor invitado la semana pasada, sin que nos pusiéramos de acuerdo, trajo o afirmó una verdad que aquí hemos estado lanzando por años. La vida eterna no comienza el día que te mueres y te vas al cielo. La vida eterna comienza el día que decides recibir a Cristo, reconociéndolo como tu Señor y tu Salvador. Ahí empieza la vida eterna. Y entonces, en la medida que conoces, ahora sí, ya teniendo la vida eterna, empiezas tu caminar, la calidad de tu diario vivir, de tu vida eterna, va a depender de qué tanto conoces a Dios y qué tanto conoces a Jesucristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero el primer paso es, tienes que creer en Dios. Y te pregunto, ¿has dado este paso en donde digas, Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados? Y que puedas decir, el día que me muera me voy a ir al cielo, tengo la vida eterna desde hoy. Y si no estás seguro, ¿por qué no levantas tu mano? Yo quiero orar por ti. Que en esta tarde podamos orar y que salgas de aquí seguro que Dios ha perdonado tus pecados, que tienes la vida eterna, que ya comenzaste a vivir la vida eterna, que Cristo es tu Señor y tu Salvador, vive en tu vida y te da la habilidad, la capacidad para enfrentar lo que sea que venga. Es que quiero exhortarte que no lo dejes pasar. Si deseas tomar este paso, dar este paso de recibir a Jesús en tu vida por primera vez, levanta tu mano. Levanta tu mano. Tú digas, yo quiero dar este paso, quiero empezar creyendo en Dios. A lo mejor nunca lo has hecho, pero por ahí se comienza. Por ahí se comienza. Y resumiendo para nosotros entonces, ¿qué éramos antes? Éramos extraños y enemigos de Dios. Y al final de cuentas, ¿qué fue lo que hizo Dios? Nos redimió, nos salvó, nos rescató. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo mediante Cristo. No por nuestros méritos, sino por Cristo. ¿Y para qué lo hizo? Para darnos libertad, para darnos salvación,
para poder vivir, habilitándonos para vivir una vida que le glorifique a Él. Así que, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú como cristiano? Ya que has creído en Dios, ahora créele a Dios. Créele a Dios. Es necesario que demos este paso, que no nos desviemos de esta realidad y que permanezcamos firmes. Que recuerdes la colchoneta que tenías en la vida pasada. No la andes presumiendo, solo no olvides de dónde Dios te ha sacado. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el decreto que nos era contrario quedó clavado en tu cruz y ahora vivimos bajo un nuevo decreto, un nuevo testamento, un nuevo pacto, el pacto de Jesucristo, que nos ha dado la libertad del pecado. Gracias, Señor. Permítenos vivir con esta certeza en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.